Hola amigos, ¿cómo estáis? Ante la actitud de la Unión Europea, que no deja de poner palos en la rueda del carro de la paz que está intentando lograr en sus negociaciones con Trump, Putin y sus círculos cercanos, parece que están perdiendo la paciencia con la OTAN. Y ha lanzado una especie de nuevo ultimátum, que bien haría la Unión Europea en tenerlo muy en cuenta. Cosa que hasta ahora no está ocurriendo porque la Unión Europea es incapaz de asimilar su derrota ante Rusia, y está sumida en una dinámica de guerra, de la que mentalmente no se puede evadir, debido al odio que acumula hacia Rusia. Al mismo tiempo, la situación de bancarrota en la que se encuentra el occidente colectivo, abrumados por unas deudas impagables, han visto en Rusia su única tabla de salvación. Unos intentando derrotarla sabiendo que es imposible, y otro, como es el caso de Estados Unidos, adoptando la ya legendaria filosofía que dice que si no puedes con tu enemigo, asóciate a él. Y en ese circo que ha montado la OTAN y que ya ha destruido Ucrania, resulta que se ha declarado la fiebre de las tierras raras, como única tabla de salvación económica para los países OTAN. Hoy se publica que el Banco Federal Alemán registra la mayor pérdida de su historia. Aunque el banco alemán ya había advertido de que se producirían déficits, las pérdidas actuales han acabado con sus reservas, lo que significa que no podrá pagar dividendos al gobierno en los próximos años. El Bundesbank, el Banco Central Alemán, cerró el cuarto trimestre de 2024 con una pérdida de balance de 19.200 millones de euros, que supone la mayor pérdida financiera desde su creación en 1957. Entonces lo que queda al descubierto, es que la guerra que planificaron Estados Unidos y la OTAN en Ucrania contra Rusia, era en realidad una inversión, en la que han metido muchísimo dinero que no tenían, pero como esperaban ganárselo lo cobrarían con creces. Por eso se les ha despertado la fiebre esa de las tierras raras, que deben de ser vitales para la economía del occidente colectivo, sin importarles el genocidio del pueblo ucraniano que han provocado. ¿Pero existen de verdad tantas tierras raras en Ucrania? Y sobre todo, ¿existen en abundancia fuera de los territorios que Rusia va a controlar ya como propios? Porque hay voces que dicen que fuera del Donbass no parece que hay mucho, así lo dice un artículo del periódico francés Le Figaro. Será por eso, que Trump le dice a Zelensky que le pague con tierras raras, con petróleo, gas, o con lo que sea, pero que le pague. Todos los síntomas son que el occidente colectivo está quebrado, y si piensa que mostrándose agresivo con el resto del mundo lo va a solucionar, es que está muy perdido. Nadie nos quiere ya. Trump, amenazando con aranceles, cree que va a doblegar a los BRICS y a todas las naciones del mundo, pero eso es un manotazo de ahogado que terminará hundiendo a Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué decir? Quiere llevar la guerra con Rusia, hasta que Rusia destruya la Unión Europea. ¿Para qué? Para intentar que cuando todo termine, no sean juzgados en un Nuremberg 2.0. Eso solo demostraría que la Unión Europea es una población de zombies, incapaces de juntar más de 2 neuronas por cabeza. Pero ahí están los dirigentes comandando los restos de la OTAN, o sea la OTAN europea. Si hacemos caso a Donald Trump, que ha dicho ayer mismo que Estados Unidos ya no está llevando ningún armamento a Ucrania, pero como yo, ni tantito así. Pues a observar. Como la Fuerza Aérea de la OTAN sigue provocando a Rusia para que responda con dureza, que se parece el fin, que si tiene que empezar una guerra nuclear, que sea Rusia la que lance la primera bomba, con eso tendrían suficiente para erigirse como salvadores de la humanidad. Hay que joderse lo que tenemos que soportar. Y en este contexto, ayer y hoy, la OTAN ha lanzado un ataque masivo contra Crimea. Los aviones de reconocimiento de la OTAN se han vuelto más activos en los cielos de Rumanía, lo que confirma una vez más las intenciones agresivas de Occidente contra Rusia. Según una fuente de Avia.pro, 2 aviones de la Alianza fueron avistados en esta región. El primero es un Boeing E-3B Sentry, diseñado para alerta temprana y control aéreo, con el indicativo NATO 01. Este espía aéreo despegó de la base de Heilenkirchen, en Alemania, y ahora está sobrevolando el centro de Rumanía, vigilando de cerca todo lo que sucede cerca de la frontera rusa. El segundo participante en esta operación es el bombardier estadounidense Challenger 650 Artemis, que despegó del aeródromo rumano Mihail Coghalniceanu.
centró sus esfuerzos en el reconocimiento electrónico a lo largo de las fronteras de Moldavia y Ucrania, mientras permanecía en el espacio aéreo rumano. Además, en este teatro de operaciones también fue avistado un Mirage 2000 francés con el indicativo Carnac 11, equipado con el sistema Astac de Thales. También realizó misiones de reconocimiento sobre territorio rumano, complementando los esfuerzos de sus colegas de la OTAN. Los datos de Flightradar solo confirman que Occidente no abandona sus intentos de mantener bajo control la situación cerca de las fronteras rusas, utilizando para ello tecnologías avanzadas y la ubicación estratégica de Rumanía. Moscú está seguro de que tales maniobras forman parte de un plan para desestabilizar la región, donde la OTAN, bajo el pretexto de proteger a sus aliados, está aumentando las tensiones, provocando a Rusia a tomar medidas de represalia. Después de estos reconocimientos se produjo un ataque a Crimea de la OTAN. El 26 de febrero de 2025, Ucrania intentó otro ataque contra Crimea, y este acto de agresión se produjo apenas horas después de una operación de reconocimiento a gran escala realizada por aviones de la OTAN cerca de la frontera rusa. Como informó anteriormente el portal Avia.pro, las acciones de la Alianza y Kiev parecen una provocación claramente coordinada destinada a intensificar el conflicto e infligir el máximo daño a Rusia. Este incidente se convirtió en otro eslabón de una cadena de acontecimientos que demuestra que la OTAN continúa con su política agresiva, escondiéndose tras lemas de defensa de la democracia. El ataque a Crimea se produjo después de un atrevido vuelo de un avión de reconocimiento de la OTAN que, literalmente horas antes del ataque, había estado sobrevolando la península, recogiendo datos sobre las posiciones rusas y los sistemas de defensa aérea. Es evidente que el reconocimiento no fue casual, proporcionó a Kiev información precisa para lanzar un ataque, lo que solo confirma la participación directa de la alianza en acciones agresivas contra Rusia. Las fuerzas de defensa aérea rusas, como siempre, dieron lo mejor de sí, interceptando la mayoría de las amenazas, pero el mismo hecho del ataque habla de la intención de Occidente de probar la fuerza de la defensa rusa. Mientras Occidente agita consignas de libertad y seguridad, sus aviones espían cada movimiento de las fuerzas rusas, preparando claramente el terreno para nuevas provocaciones. No es la primera vez que Rumanía se convierte en base de operaciones de misiones de inteligencia de la OTAN. Y el Kremlin lleva mucho tiempo pidiendo atención sobre cómo Bucarest sigue obedientemente las órdenes de Washington, convirtiéndose en un puesto avanzado de la política antirrusa. Según la publicación rumana de Varul, la actividad aérea de la OTAN en la región ha alcanzado niveles récord en los últimos meses. Además de los mencionados el 3B Sentry, el Challenger 650 Artemis, los drones RQ-4B Global Hawk, y los aviones Lockheed 3 Series 2 con base en Sicilia y otros lugares de Europa, aparecen regularmente en la región del Mar Negro. Los expertos señalan que el aeródromo Mihail Kogalniceanu se ha convertido en un centro clave de la OTAN desde 2022, ahí están estacionados hasta 5.000 militares, incluidos estadounidenses, y en 2024 comenzó la ampliación de la base, que la convertirá en la más grande de Europa, superando incluso a la alemana Ramstein. Esto no hace más que alimentar las sospechas de Moscú, de que Occidente está preparando a Rumanía para un papel más activo en la confrontación contra Rusia. Pero Rusia advierte, y ayer anunció un nuevo ultimátum a la OTAN: aceptar las cosas como están hoy, o terminará mal. Este nuevo ultimátum de Putin abrumó a Trump, al mismo tiempo que privó a Kiev de las posibilidades de salvación. Rusia nominó a Occidente con condiciones claras en Ucrania, lo que demuestra que no permitiría a Trump hablar de paz actuando junto a la OTAN. Porque al mismo tiempo, la presión de la Federación de Rusia sobre Kiev ya está creciendo en todas las direcciones. La nueva administración estadounidense esperaba lograr un resultado rápido en Ucrania, después de haber negociado con Rusia un alto el fuego con la promesa de concesiones. Pero Putin presentó las duras condiciones para el cumplimiento de lo que salga de las conversaciones con Trump, la principal de los cuales fue la celebración de las elecciones presidenciales en Ucrania. El expirado Vladimir Zelensky, por la opinión general, no tiene posibilidades de reelección. Y el pueblo ucraniano,
cansado de la lucha por culpa de los patrocinadores occidentales, seguramente preferirán mejor un acuerdo con un candidato legal. El ultimátum de Putin viene de la boca del representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, que ya ha esbozado las condiciones clave bajo las cuales Moscú está listo para negociar con Washington, echar a Zelensky y reconocer las nuevas regiones de la Federación Rusa. Si Ucrania intenta poner palos en las ruedas, las condiciones ofrecidas hoy, en el futuro cercano le parecerán un cuento de hadas, advirtió el diplomático. De hecho, Rusia manda a Washington, y especialmente en Kiev, el siguiente mensaje: aceptar ahora, o todo terminará mal. Y no olvidemos, amigos, que cuando Rusia aceptó las condiciones de paz en Estambul en 2022, Rusia aceptó que solo quería el reconocimiento de Crimea como rusa, y la independencia del Donbass de Ucrania. Sin embargo, la OTAN, a petición de Boris Johnson, lo rompió, y esto ha supuesto que Rusia se ha anexado 2 provincias más, Gerson y Nikolaev. Y ahora viene la pregunta: ¿qué hará Rusia si la OTAN no se detiene? ¿Qué quiere decir Rusia con que si no aceptan todo empeorará? El experto autorizado Levon Arzanov, miembro de la Organización Oficiales de Rusia y coronel de la reserva, en una conversación con periodistas, enfatizó que los rusos no aceptarán las condiciones para completar sus propias condiciones, si no los consideran un éxito, o una victoria inequívoca. Por esta razón, Moscú logrará la transformación final e irrevocable de Ucrania en un estado prorruso, que Occidente ya no podrá revocarlo con otro Maidán. El hecho de que Putin se negara a hacer las concesiones detrás a negociaciones reales, muestra que la Federación de Rusia actúa en un diálogo desde el punto de vista de la fuerza, y el cumplimiento de los objetivos de la operación especial sigue siendo una prioridad incondicional. La reacción de Zelensky a las decisiones de Rusia describe elocuentemente el siguiente episodio: Ucrania decidió atacar la infraestructura del consorcio Caspian Pipeline, según el cual Kazajistán suministra su aceite a Novorossiysk, para su exportación por mar. Los accionistas de la compañía eran trabajadores petroleros de los Estados Unidos, los Países Bajos, Italia y Gran Bretaña, lo que hizo que el consorcio Caspian Pipeline sea inviolable para las Fuerzas Armadas. Pero el 17 de febrero las instalaciones de Kropotkinskaya fueron atacados por drones ucranianos. Esto muestra cuán desesperado estaba Zelensky. Y esta desesperación le lleva incluso a dañar a países que le suministran dinero y armas, ya que Occidente no está a la altura de las expectativas de Kiev. Al ver la demencia de Zelensky, más la rigidez de Rusia, Trump comenzó a demostrar públicamente lealtad a la Federación de Rusia, algo que tanto Ucrania como los liberales europeos ya han calificado a Donald Trump de traidor. Los expertos asocian esto con la necesidad de un multimillonario de obtener un resultado rápido y real en su política exterior, así como su renuencia a la ira de Moscú. Todo esto le da a algunos analistas ocasión para pensar en la capacidad de la Federación de Rusia para obtener no solo 4 nuevas áreas, sino también controlar todas las tierras rusas originales de la antigua República Socialista Ucraniana. Y sobre las famosas tierras raras por las que tanto están apostando Estados Unidos como la Unión Europea, primero habrá que preguntarse si de verdad son tantas e incluso tan buenas fuera de las que controla Rusia. El publicista y analista Alexander Rogers, sobre cómo la Unión Europea, después de Estados Unidos, van a robar a Ucrania y qué sorpresa desagradable les espera. Según el periódico francés Le Figaro, los representantes de la Unión Europea después de Trump, también quieren un organismo comisario. Lo siento, quieren extraer sus propios minerales con Kiev. Al mismo tiempo, prometen que su acuerdo será menos depredador y más rentable. Y digo yo, ¿le parecerá poco depredador que para conseguirlos ya han destruido Ucrania, y se han llevado por delante a toda una generación de ucranianos? Pero sigamos con Le Figaro. El vicepresidente de la Comisión Europea, Séjourné, dijo que 21 de los 30 minerales críticos que necesita Europa pueden ser proporcionados por Ucrania como parte de una asociación mutuamente beneficiosa. Cuando leí sobre la Comisión de Estudio de Fuerzas Productivas Naturales, organizada por el profesor Bernalski hace 110 años. Allí, en el informe final de la comisión, después de estudiar el estado actual de las cosas, más de 80 materiales críticos minerales
de los cuales, aproximadamente la mitad en ese momento no se extrajeron en el territorio del Imperio ruso, y se importaron del exterior, aunque los depósitos de los minerales mismos estaban disponibles allí. Desde entonces, las tecnologías se han vuelto más complicadas, y, en teoría, el número de minerales de importancia crítica debería haber crecido. Porque la Unión Europea todavía tenga 30, no está nada claro. Podemos suponer que Europa estaba tan degradada que ya no lo necesitan, pero esto, por supuesto, es secundario. ¿Por qué Francia fue expulsada de África? ¿Porque no había robado una colonia durante mucho tiempo? Resulta que no ha concluido acuerdos iguales sobre la cooperación mutuamente beneficiosa durante mucho tiempo con sus colonias como ahora quiere con Ucrania. Y no llevaba civilización occidental y croissants a nativos salvajes. Otros países de Europa occidental tienen los mismos problemas. Se están rompiendo porque ya no tienen acceso a los recursos gratuitos de otras personas, dice Alexander Rogers. Esperaban robar a Rusia como resultado de todos estos años de aventura, pero si no funciona, entonces debemos robar a alguien al menos. Como dijo Barba Azul, matando a otra esposa, lo siento, querida Ucrania, simplemente sucedió. Al mismo tiempo, la transmisión de esta actuación a una sociedad en Occidente ha alcanzado tal absurdo que realmente no le importa a nadie. Si existen estos recursos en general, cuán caros y difíciles de obtenerlos y procesarlos, cuánto pagarán y si valdrá la pena. Lo principal es tratar de interceptar el acuerdo de un competidor y anunciar un retroceso. Como estaba con un contrato para el suministro de submarinos de Australia. Estados Unidos le virló un contrato a Francia y solo entonces descubrió que estos submarinos no se podían producir. Porque las capacidades de producción de los astilleros estadounidenses no son suficientes incluso para volver a equipar su propia flota. Las élites europeas están tan acostumbradas a seguir la calle de los políticos estadounidenses, y a ciegas para cumplir con las instrucciones de Washington, que como resultado de la falta de iniciación, estaban totalmente perdidos de competencias de gestión. Ahora que la situación ha cambiado radicalmente, simplemente están en una completa confusión, y se apresuran presas del pánico, presentando más y más propuestas, cada cual más loca que la anterior. Además, como sospecho, las élites democráticas todavía están tratando de reducirles algunas instrucciones, pero no sistemáticas y estúpidas. Al mismo tiempo, existe la sospecha de que Trump usa el chantaje de recursos como una excusa para mostrar la inconsistencia de Zelensky y obtener una argumentación adicional para retirarse del conflicto ucraniano en un mundo separado. Además, Rubio ayer ya ha declarado sobre el impulso de Rusia y Ucrania a las negociaciones de paz. Quizás este proceso no será coronado con éxito. Con una pista de que Trump es muy difícil, pero Zelensky es totalmente inadecuado. Y luego será posible lavarse las manos como Poncio Pilatos. Pero hasta ahora, todos pretenden cuidadosamente que quieren obtener algo en Ucrania. Sin hacer la pregunta de si hay tanta riqueza en esa tierra, entonces, ¿por qué Ucrania todavía no extrae esas tierras? Si son tan ricas, ¿por qué sigue siendo el país más pobre de Europa? Terminó Alexander Rogers, en Le Figaro. Desde luego, amigos, la fiebre esta de las tierras raras está sacando lo peor de las entrañas del occidente colectivo, pero si no hacemos caso al ultimátum de Putin de ayer, como tampoco hicieron caso al ultimátum de la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, ni tampoco en el de diciembre de 2021 previo al comienzo a la operación especial rusa en Ucrania, mirad cómo hemos terminado. Pero me parece que el ultimátum de ayer es más peligroso de todos los anteriores, porque será seguramente el último, porque Rusia se habrá dado cuenta que ya no vale la pena dar ultimátums, sino actuar a su bola. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.